Bienvenidos, ¿cómo les va? Buena jornada para todos. Señoras y señores, comenzó nuestra agenda abierta. Hoy vamos a tratar temas de Colombia. Preguntamos en redes sociales si es un camino de emancipación el gran paro nacional propuesto por los trabajadores para este día en esa nación. Allí posibilidades para interactuar, responder, participar, pero también tienen la posibilidad de escribir un poquito más, de sumar otros caracteres y dar su impresión, sugerencias, cómo ven la participación, en qué lugar de Colombia están, y desde allí nos van contando lo que pasa o nos van adjuntando fotografías. Son posibilidades que están abiertas a través de Twitter. Y hablamos de temas de Irán también en esta jornada. Irán completamente visibilizado por los medios hegemónicos internacionales. La cuestión es que Rusia, China e Irán anuncian por primera vez ejercicios militares conjuntos. Preguntamos, ¿este es un nuevo camino para el pueblo iraní? Allí también las posibilidades de participar. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram, así que súmense. Siempre les digo, cada vez somos más. El acercamiento entre el Comité del Paro Nacional y el gobierno neoliberal de Iván Duque no alcanzó los criterios mínimos necesarios para establecer una agenda a diálogos. Líderes sectoriales que convocan el paro reiteraron su llamado al pueblo colombiano a salir a protestar contra el paquetazo económico y social impuesto por Iván Duque. Además, rechazan las intenciones del gobierno en suspender el paro, pese a no dar garantías sobre el derecho a la protesta. Asimismo, organizaciones sociales, movimientos indígenas, afrodescendientes y campesinos también se han movilizado hasta Bogotá para sumarse al paro para rechazar el paquetazo de Duque y exigir cumplimiento a sus demandas. De la misma forma, miembros del Comité del Paro Nacional persistirán en mantener sus 13 exigencias, que incluye solicitarle a Duque retire las reformas a leyes fiscales, laborales y de pensiones que ya fueron presentadas a la legislatura, que según fuentes legislativas podrían estar en desarrollo. Esta mañana en Agenda Abierta haremos seguimiento al desarrollo de la manifestación de hoy, así como los puntos no acordados que alegan la posibilidad de establecer una hoja de ruta a la mesa de diálogo nacional. ¿Qué dice en Twitter el colombiano? Paro 4D. Ojo, a las 7 a.m. arranca la primera concentración en punto cero, donde se encontrarán los estudiantes de las universidades públicas. Esté atento a estas recomendaciones de movilidad. Miren ya cuánta gente, si quieren lo amplían. Ya empezamos a tener las primeras imágenes de este día justamente de paro en Colombia, planteado para todo el territorio nacional. Y también vamos a contarles aquí, allí la imagen completica, una buena panorámica de cómo están las cosas. También vamos a contarles aquí el tiempo, está diciendo, reportan bloqueos en principales vías de Cali. La capital del Valle del Cauca lista una nueva jornada de manifestaciones en este paro de 4 de diciembre. El Comité Departamental del Paro en el departamento dijo que algunos puntos de concentración se van a activar o se activaron ya desde las 4 de la mañana. La policía dispuso 1.500 uniformados, habrá 300 soldados del ejército en las calles. Según las autoridades, estos son los puntos bloqueados en este momento. Sameco, con un bloqueo intermitente. Avanzo para leerles otro punto geográfico, Puerto Rellena, con personas bloqueando. Menga, también están allí desplegados los ciudadanos. Juanchito, la policía está intentando desbloquear la vía allí en Juanchito. Y La Portada también tiene bloqueos en sus calles. Así ha amanecido entonces hoy el territorio colombiano. Caracol dice, FECODE denuncia amenazas de muerte en contra de sus directivos. Una agrupación que en la jornada de ayer por la tarde dijo que un hombre que no se identificó a través de una llamada telefónica a la sede de este sindicato docente hizo fuertes señalamientos en contra de sus directivos, inclusive amenazó de muerte al presidente de FECODE. El Comité Ejecutivo señaló, exigimos de parte del Gobierno Nacional y de entidades responsables garantías para la vida, la integridad y la seguridad. En un país donde día a día conocemos que matan líderes y lideresas sociales, imagínense cómo llega esta información cargada de amenazas. El Informador de México dice, se estanca diálogo entre Gobierno de Colombia y paristas. El coordinador de la Conversación Nacional de Gobierno, Diego Molano, indicó, primer encuentro tuvo resultados regulares.
FECODE dijo que los resultados habían sido malos, pero para el gobierno los resultados fueron regulares. Insistió en que el comité plantea medidas que no son posibles de aceptar. Cuando habló de qué medidas plantea este comité, entre ellos que el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, no esté presente en las manifestaciones, que se les dé un espacio a las televisoras, inclusive para que puedan declarar y para que pueda el país, a través de la televisión, a través de los representantes de prensa, conocer sus posturas, por qué están a paro, para luego no ser tratados de vándalos. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Cuando hablamos de que no hay acuerdo previo, ¿a qué nos referimos? Comité Paro Nacional es uno de los actores. Gobierno de Duque, el otro actor sentado a la mesa de diálogo. Sin identidad en carácter de mesa de negociación. Fue negada la petición de no al ESMAD en las jornadas del paro de hoy. Tampoco se aceptó el derecho a réplica. Entonces, así las condiciones, estos actores sociales deciden, miren ese cartel, ESMAD, no me disparen, porque mi mamá no sabe que estoy aquí. Miren ese cartel, que claro todo. La tumba no me cuida. Otra pancarta que se lee allí atrás. Bueno, entonces, al no ser aceptadas estas condiciones, sigue el paro, de acuerdo a la voz de los trabajadores colombianos. La Central Unitaria de Trabajadores tiene un representante, allí en la imagen Diógenes Orjuela, que ha dicho en la jornada de ayer: la huelga no tiene reversa, no atendemos esas condiciones que nos plantea el gobierno, pero estamos dispuestos al diálogo y a hacer todas las exploraciones que sean posibles. En otras voces también habló el representante estudiantil de Universidad Nacional, o la representante, porque se llama Jennifer Pedraza. Fue muy clara al decir: no suspendemos el paro del 4 de diciembre, por el contrario, ampliamos la convocatoria para salir a las calles con mayor fuerza en defensa de las exigencias del Comité Nacional del Paro. Y también quiero decirles a esta hora otro dato económico que es vital de conocer. Grupo de Investigaciones Económicas, Banco de Bogotá. Las manifestaciones tendrán un impacto negativo de hasta 0,2 puntos porcentuales sobre el PIB del cuarto trimestre de 2019. Se trata de la consecuencia que justamente preocupa ¿a quién? Al grupo empresarial, porque tienen sus expectativas y si están en plena época navideña y los resultados en la calle no se ven, pónganme aquí atrás el gráfico para leer lo amarillo, porque lo amarillo es difícil de leer, la letra está muy pequeñita, tenemos que mejorar estos gráficos. Las manifestaciones tendrán un impacto negativo de hasta 0,2 puntos porcentuales sobre el PIB del cuarto trimestre del 2019. Decía, consecuencia que preocupa a la comunidad empresarial que hace vida en Colombia. Este acercamiento entre el Comité de Paro Nacional y el gobierno neoliberal de Duque, ya dijimos ayer, no alcanzó los criterios mínimos necesarios para establecer una agenda de diálogo. El paro sigue y en las calles está Hernán Tobar chequeando esa situación también, comentándonos desde la corresponsalía lo que pasa. Hernán, bienvenido. Muy buenos días, y sí, efectivamente el día de hoy se hará la gran marcha y el gran paro nacional convocado por las centrales obreras, centrales de trabajadores, los estudiantes y algunos sectores que aglutinan este gran paro nacional. El día de hoy saldrán a marchar como lo hicieron el 21 de noviembre estos sectores exigiéndole al gobierno que los escuche, pero que sobre todo retire reformas tan importantes para la población como la reforma tributaria, la reforma laboral, que se reanuden los diálogos con el ELN y sobre todo que se implementen los acuerdos de paz. De igual forma, los indígenas están solicitando que pare el genocidio contra esa población y las organizaciones sociales, que se acabe con la política de guerra que se está implementando en el país. El día de hoy, diversas marchas, no solo aquí en Bogotá, sino a nivel nacional. En Bogotá, desde los distintos, de los 3 puntos cardinales de la ciudad, se movilizarán sectores sociales, sectores de los médicos, de los estudiantes, de los trabajadores, y llegarán a la Plaza de Bolívar. Esto se da en el marco de conversaciones que el día de ayer se realizaron entre algunos integrantes del Comité del Paro y voceros del Gobierno Nacional. Allí tocaron algunos puntos para encontrar la metodología y que el gobierno los escuche. Entre los que estaba el desmonte del ESMAD y la garantía de la movilización, también estaba la posibilidad de una réplica en televisión que tuvieran los integrantes
del paro la posibilidad de dirigirse a la nación y explicarle las motivaciones del paro, y los voceros del gobierno se comprometió en llevarle estas exigencias al presidente Iván Duque. Recordemos que anteriormente el presidente Iván Duque ha dicho que se sentaba a dialogar directamente si se desmontaba el paro que se va a realizar el día de hoy, a lo que no accedieron los integrantes del comité del paro. El paro se sigue adelantando, el paro no para y se seguirán acciones más o menos hasta el 20 de diciembre. El 8 hay un gran concierto, y también es decir que para el día jueves se volverán a sentar a la mesa tanto voceros del comité del paro como los voceros que están designados por parte del gobierno para adelantar estos diálogos exploratorios y poder llegar, según los integrantes del paro, a un diálogo directo, franco, y que no incluya otros sectores que no están dentro del paro, como el sector de los empresarios. Esto es lo que han solicitado los diferentes sectores que hacen parte de esta gran movilización y de este gran paro. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que se desarrolle en el día con esta gran marcha y gran paro a nivel nacional. Muchas gracias. Había que seguir buscando. Si ustedes van a Twitter en este momento, van a ver que acá, en las tendencias de Venezuela, de nuestro propio país, sin buscar escudriñar demasiado, ya aparece a esta hora, 8:40 de la mañana, no tengo reloj aquí, 8:40 de la mañana, hora local en Venezuela, ya a esta hora aparece como tendencia Uribe, el apellido del expresidente colombiano, justamente para señalar lo que está pasando en el país, para hablar de las consecuencias del modelo neoliberal y de la sangre y fuego que lleva justamente Uribe en sus políticas. Diego Marín me acompaña, es historiador, tiene la maestría hecha en la Universidad de Oslo, y quiero ir con él. Actualmente también trabaja desempeñándose como investigador para la Universidad de Oslo. Quiero ir con Diego de inmediato, aludiendo justamente a esa historia para entender el presente de Colombia. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Marcela, muchas gracias. Un placer estar en contacto con ustedes. Gracias por hacernos ahí un ratito para este diálogo. Hablemos de la historia, no solo porque es tu métier, no solo porque es tu fuerte, digamos, y toda tu vida académica trabajando en ello, sino que es lo que me parece, a mí, desde nuestro espacio editorial, fundamental hablar de la historia de Colombia para entender esta decisión que nuevamente toman los trabajadores de salir a la calle. Diego. Sí, ¿aló? Digo, hablemos del camino recorrido hasta ahora en la historia de la lucha de Colombia por la paz para entender el presente. Sí, yo creo que es imposible entender las manifestaciones que estamos viendo en estos días sin acudir precisamente a eso que tú llamabas la lucha por la paz. Yo creo que durante más de 50 años todas las manifestaciones de descontento de la sociedad colombiana fueron atribuidas durante algún tiempo a la amenaza comunista, luego fueron atribuidas a las amenazas narcoterroristas, y mientras tanto, a pesar de que la gente intentaba manifestarse, pues en el país se trataban estas expresiones democráticas casi que pues como temas de seguridad nacional. Yo creo que para el mundo es muy bien conocido que la cantidad, por ejemplo, de desaparecidos durante el conflicto colombiano supera por mucho las de los desaparecidos durante las dictaduras en el sur del continente. Hace poco tuvimos el caso también de los falsos positivos que fueron mundialmente conocidos, el caso de desaparición de miles de jóvenes con el pretexto pues del combate a la guerrilla. Así que por eso es tan importante entender lo que vemos hoy en Colombia en clave de esa lucha por la paz, porque es un país que a partir de hace 7 años empezó a dejar atrás, digamos, ese fantasma de la guerra, y hoy es un país que ya no va a permitir que este tipo de manifestaciones, de este tipo de inconformidades que son reales, que existen. Acordémonos que Colombia es el segundo país más desigual del continente, mientras que la economía va creciendo al 3%. Esta mañana escuchaba unos reportes que decían que hay incluso sectores de la economía, el sector financiero, que crece al 6%, pero esto no significa, no se retribuye en una mejor condición de vida para la población. Así que lo que estamos viendo hoy en las calles de Colombia es una sociedad que ha perdido el miedo, que no va a permitir
que estas expresiones, que son expresiones legítimas y democráticas, sean tratadas como problemas de seguridad nacional. Y ahí el pulso que estamos viendo, el pulso de la nueva Colombia, de esta nueva Colombia que están haciendo a partir de este proceso de paz, contra un presidente que representa lo más conservador del país, precisamente ese pasado que Colombia quiere dejar atrás, ese pasado marcado por la seguridad democrática del gobierno Uribe, ese pasado marcado por la égida del Fondo Monetario Internacional, ese pasado marcado por un arrodillamiento constante a la política internacional norteamericana. Así que esto es una lucha del futuro contra el pasado, y yo creo que eso también lo evidencian muy bien el tipo de manifestantes que tenemos en las calles, ¿no? Que son principalmente jóvenes que hoy están definiendo su futuro en las calles del país. ¿Sabes que estoy leyendo un tuit de Gustavo Bolívar donde usa una expresión, para no repetirla, porque no en todos los países significa lo mismo, usa la expresión de ustedes no les vale nada a las bancadas de Duque, él está hablando en el Congreso? Hoy, como si no hubiera marchas ni indignación, aprueban 3 leyes que benefician a ricos y ampones. Y se refiere a la reforma tributaria, a la reforma laboral de Uribe y a la ley Andrés Felipe Arias. Hablemos de esas 3 leyes que hacen parte de este paquetazo, justamente el último paquetazo de Duque. Sí, a ver, en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, pues es importante señalar de que esta era una ley que ya se había tramitado por el Congreso, que la Corte Constitucional tumba por vicios de forma, y que ahora el gobierno pretende volver a tramitar en el Congreso, además muy rápidamente, porque al Congreso le quedan escasas 2 semanas de funcionamiento, y de no tramitarse esta reforma tributaria, pues prácticamente se caería la estantería económica sobre la cual el gobierno ha planteado sus próximos años de funcionamiento. Así que es un ejercicio que a todas luces es de una arrogancia enorme del poder, porque en esta reforma tributaria básicamente lo que se hace es que se aseguran cerca de 9 billones de exenciones de impuestos para los más ricos del país, y se grava con cerca de 7 billones de pesos de manera indirecta a las mayorías empobrecidas de Colombia. Es importante recordar que ya de entrada hay que entender que Colombia es el segundo país más desigual del continente, y esta es una reforma tributaria que lo que va a hacer es aún exacerbar más esa desigualdad. Es increíble ver cómo mientras el país crece, supuestamente su economía crece, hay indicadores como el índice Gini, que sigue creciendo, el índice de la desigualdad en términos de ingresos hoy ya está por encima del 0,5. Es decir, estamos en un país que ya es sumamente desigual, y el gobierno intenta tramitar en el contexto de esta gran movilización social una reforma tributaria que apunta precisamente a exacerbar esas desigualdades. Eso en lo que tiene que ver, digamos, en relación a la reforma tributaria. En lo que tiene que ver con la ley Andrés Felipe Arias, se trata de asegurar una segunda instancia para los llamados aforados, digamos, para los que en el Estado colombiano tienen que ser juzgados por ciertas cortes de manera especial, expresidentes, exministros, exmagistrados también de las cortes. Y básicamente Andrés Felipe Arias fue el cuadro más importante de relevo del uribismo, que se tenía proyectado pues como su seguro sucesor, el seguro sucesor de Uribe, que fue condenado a 17 años de prisión por uno de los escándalos de corrupción más increíbles que ha tenido el país, en el que el dinero que se iba a usar para garantizar que los pequeños campesinos, los pequeños y medianos campesinos no fueran afectados por los tratados de libre comercio, en lugar de llegar a los pequeños campesinos, pues este señor Andrés Felipe Arias, como ministro de Agricultura, lo que hizo fue entregarle ese dinero a los grandes hacendados del país, lo cual nuevamente redunda en la reconcentración de la riqueza, pero más grave aún en este caso porque es haciendo más rico a los ricos, pero con fondos privados. Entonces estamos hablando de un señor condenado que fue detenido en los Estados Unidos, que fue extraditado a Colombia, cuyas condiciones de reclusión hoy son totalmente desconocidas porque no se les permite que se le tome una foto mientras está en prisión, y ahora lo que quiere el uribismo es, a través de una maniobra legislativa, garantizar la posibilidad de que este señor quede libre. Así que yo creo que sí, y uno podría ir abordando así cada uno de estos temas para llegar a la conclusión de que en Colombia se trata hoy de una confrontación real entre dos ideas de sociedad,
una sociedad que ya no aguanta más, que es la sociedad de las, digamos, de las que fueron víctimas de este modelo económico neoliberal implementado a sangre y fuego en Colombia, como lo fue efectivamente. Son estas víctimas de ese modelo que hoy salen a la calle y dicen, no va más, esto no puede continuar, y un gobierno que parece que está gobernando para el país de hace 20 años. Y hablando de ese país para 20 años, lo increíble, Diego, es que Duque haya pactado con Vargas Lleras. Mira aquí, por favor, suban esta imagen que estoy mostrando de Twitter, la imagen de ambos, publicada por la revista Semana, que muestra, así fue la reunión de Iván Duque con Germán Vargas en la Casa de Nariño. El encuentro duró 2 horas y media. Al final el presidente logró el apoyo de Cambio Radical para lograr aprobar la ley de financiamiento en el Congreso. Y allí, en la bajada, cuando se anuncia justamente este artículo, se lo presenta como humo blanco. Hablar de que esta clase política no entiende el llamado ciudadano en la calle y que todavía se rija con pactos de esa vieja clase política amañada, resulta ya poco sorpresivo para Colombia. Diego. Claro, y es que aquí también hay que entender cómo funcionan, digamos, estas élites colombianas. Esto funciona un poco al estilo mafioso, ¿no? Y es cuando huelen sangre, cuando sienten que uno de ellos está herido, que tiene una ala rota, pues inmediatamente se abalanzan para tratar de sacar la mejor tajada de ese pastel, que en este caso pues estamos hablando del pastel de los recursos de la nación. A mí no me parece nada raro que hoy aparezcan figuras como las de Vargas Lleras, que por cierto guardó un silencio bastante ensordecedor durante todos estos días de movilización, o las figuras, por ejemplo, como la del propio expresidente César Gaviria, que también ya ha comprometido el apoyo del Partido Liberal para el trámite de estas reformas en el Parlamento. Así que aquí lo que estamos viendo es hoy la rapiña entre estas viejas castas políticas que no representan de ninguna manera al conjunto de sus parlamentarios, porque sabemos que al interior del Partido Liberal existen algunos parlamentarios que se la están jugando por las transformaciones en Colombia, así como al interior de Cambio Radical y otras bancadas, digamos, de los partidos más cercanos a la institucionalidad. Pero lo cierto es que hoy lo que se está escenificando en Colombia es que en lugar de abrir ese diálogo nacional, las élites políticas se están juntando en su vieja estilo mafioso, ¿sí? Y están organizando pues lo que va a ser, yo diría, el pasar por encima, la aplanadora con la que esperan detener este paro. Yo particularmente creo que, lo digo como colombiano y como investigador social, yo sí veo que hay un cambio de fondo en la sociedad colombiana, hay un cambio que pasa por lo generacional, hay un cambio que pasa también por el modo de vida, hay un cambio que pasa por las aspiraciones, por los sueños de estas nuevas generaciones, y también hay un basta ya del miedo y la violencia como principal mecanismo para ejercer la política en Colombia. Así que, pues yo dudo mucho que este paro se vaya a detener. Y finalmente, de cómo se dé el desenlace de esta situación, pues también está en las manos de estos gobernantes, y yo creo que entre más intransigencia y más sordera de parte del poder, pues lo que vamos a ver es aún más movilización en las calles. Diego, gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Estás muy bien. Quiero contarte así rapidito, si estás ahí todavía con el audio. ¿Estás? Sí, claro. Termino de echar un ojito a la participación en Twitter, y para esta pregunta hay más de 200 participaciones, y para la de Irán hay más todavía, casi 300. Son interacciones que vamos poniendo justamente en redes sociales. ¿Y sabes qué es lo que se reseña en Twitter también? Desde acá, desde Venezuela, le mandan a decir a las autoridades de Colombia que Duque se ocupe de su país con P. Colombia están escribiendo. Dime si las redes sociales no están trasladando también cosas que van pasando en el día a día, y que si no están en la realidad de estos dos pueblos separados por una frontera muy, muy extensa, más de 2.000 kilómetros, no se entiende. Esta Colombia con P, ¿la conoces, Diego? Sí, la conozco por ese video que hizo famoso al presidente Duque. Pero yo quiero aprovechar para enviarle un mensaje al hermano pueblo venezolano.
y es que muchos venezolanos fueron víctimas también de esta intransigencia y el autoritarismo del gobierno de Iván Duque, pero tengan la plena seguridad que Colombia, las fuerzas populares colombianas siempre van a tener los brazos abiertos hacia el hermano pueblo venezolano y no vamos a dejar que estas élites políticas intransigentes dividan nuestros destinos. Muchas gracias. Un mensaje bien bonito de paz y de concordia allí. Me falta ir a las respuestas justamente a nuestra pregunta en Twitter. Vamos a ver. Preguntamos, ¿es un camino de emancipación el gran paro nacional propuesto por trabajadores para el día de hoy? Fíjense, sí dice el 80%, no 13%, no sé, 7%, y les digo el número actualizado de participaciones, porque cuando lo vamos viendo, lo vamos levantando allí, tomamos la última captura de pantalla, pero ya vamos por 222. Y la pregunta de Irán va por 218. Ayer nuestra pregunta de Reino Unido llegó a las 486 participaciones. Solo me queda decirles, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, porque siempre están confiando en Telesur, poniendo a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, la tele, y allí aparecemos nosotros con el mayor de los respetos y con los temas abordados con veracidad, actualizados, siguiendo el minuto a minuto. Muchas gracias. Pausa rápida. ¿Me siguen acompañando? El gobierno de Irán anunció la detención de 300 personas vinculadas a los actos de violencia suscitados durante las manifestaciones pacíficas por el alza del precio de la gasolina, daños a la propiedad pública y privada, ataques a agentes policiales y ciudadanos fueron los actos cometidos por este grupo separatista, quienes incluso portaban armas blancas y de fuego. El gobierno iraní vinculó este hecho como parte de un plan separatista en la región del Medio Oriente impulsado por Estados Unidos, que busca frustrar cualquier intento de unión entre los países que lo integran. En este contexto, el pueblo iraní se movilizó con el fin de rechazar los actos de violencia por parte de grupos terroristas y manifestaron su apoyo al presidente de Irán, Hassan Rouhani, pese a la aplicación de las sanciones unilaterales coercitivas contra las empresas iraníes que tienen por objetivo reducir a cero las exportaciones de petróleo. Las autoridades del gobierno iraní revelaron que en los últimos 8 meses las cifras de petróleo se han mantenido pese a que países han dejado de comprar el crudo por miedo a represalias. Hoy en Agenda Abierta revelaremos qué grupos se ocultan entre las protestas pacíficas para desestabilizar al país y qué intereses económicos esconde Washington y sus aliados en el Medio Oriente. Hispan TV dice, pese a los complots de Riad e Israel, Irán no se rindió ante Estados Unidos. Declaraciones dadas durante un acto celebrado este miércoles en Teherán, Rouhani aseveró que Arabia Saudita e Israel alentaron a Estados Unidos a retirarse del acuerdo nuclear Teherán-Irán, Grupo 5+1, conocido oficialmente como el Plan Integral de Acción Conjunta. Los regímenes de Riad y Tel Aviv le dijeron a la Casa Blanca que si te sales de ese acuerdo y endureces sanciones, el sistema político de Irán no durará más que unos meses. Eso recalcó el mandatario. El lunes, el diario de Estados Unidos The New York Times admitió a su vez la ineficacia de las sanciones de Trump contra Irán y estimó que estas, como máximo, podrían provocar protestas callejeras. Allí la situación, Press TV publica: los estados regionales deben desempeñar un papel activo en la seguridad de Medio Oriente. El presidente de Irán están reflejando esta declaración de Hassan Rouhani, exhortando a los estados vecinos a estar hombro con hombro contra la interferencia extranjera en asuntos regionales y a trabajar colectivamente para salvaguardar la región y sus aguas estratégicas. Irán ha presentado una iniciativa para la seguridad regional, conocida como Esperanza, con el propósito de impulsar seguridad en la región. Irán no ve ningún problema, ha dicho Rouhani, en expandir lazos con sus vecinos y reanudar relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Dijo, todos los países debemos unirnos para garantizar seguridad y estabilidad para nuestros pueblos.
Además, avanzo con estas declaraciones. Vicepresidente de Irán. Eshak Jahangiri se pronuncia, creo adecuadamente. Ya le pregunto a Bassem, que está esperándonos para comenzar a analizar el punto. Pese a la presión estadounidense y las sanciones impuestas a nuestras exportaciones petroleras, seguimos vendiendo nuestro crudo a través de otros medios, cuando hasta nuestros países amigos han dejado de comprar nuestro crudo por miedo al castigo de Estados Unidos. Esta declaración la reflejamos ayer en el segmento de economía. ¿Se acuerdan? Hassan Rouhani. Estas sanciones sin precedentes, que según dicen fueron las presiones económicas más severas, tenían como objetivo ponernos de rodillas hasta el fin de este año. No solo Estados Unidos, que es un estado criminal y terrorista, sino también otros países suponían que esto de verdad le pasaría a Irán. Sumo otras voces de inmediato con Hisham Ghanous. Luego abrimos el espacio de análisis. Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el portavoz del Poder Judicial de Irán, Ghulam Hossein Ismaili, informó que los servicios de inteligencia de Irán han detenido a 300 personas acusadas de generar violencia en las recientes protestas que tuvieron lugar en diferentes ciudades de Irán después de la decisión del gobierno iraní el pasado 15 de noviembre de aplicar racionamiento sobre el consumo de combustible y de elevar el precio de gasolina. Cabe destacar que según el Poder Judicial, estas 300 personas aprovecharon las protestas y se infiltraron en las mismas y atacaron a la gente, a bienes privados o públicos y también a la infraestructura, asimismo a centros militares y de seguridad para alertar el orden y para poner en peligro la seguridad nacional. Estas personas enfrentarán un juicio de inmediato y las que se aprueba que sea culpable realmente será penalizado y el resto se pondrá en libertad. Cabe destacar que en paralelo el ministro de Inteligencia iraní afirmó también que los servicios de inteligencia iraníes han desmantelado una red contrarrevolucionaria que planeaba provocar disturbios en todas las universidades iraníes para continuar con estas protestas. Cabe destacar también que las 300 personas que habían sido detenidas según el Poder Judicial iraní y según informó el Ministerio de Inteligencia iraní, pertenecían a 3 grupos terroristas que fueron entrenados con el apoyo de uno de los países ribereños del Golfo Pérsico, e incluso uno de estos individuos tiene la nacionalidad de ese mismo país sin nombrar a este país. Hay que destacar que realmente las fuerzas de seguridad iraníes afirmaron que ahora se calmaron las protestas en todas las ciudades de Irán gracias a la estricta vigilancia y también a la prudencia del pueblo y asimismo al trabajo incansable de los servicios de inteligencia iraníes que frustraron los intentos, según ellos afirman, de Estados Unidos y sus aliados de aprovechar estas protestas para provocar el desorden en el país, el caos en el país persa y así provocar un derrocamiento de este gobierno, el gobierno iraní, contrario a las políticas de Estados Unidos en la región y en el país persa, al igual que los escenarios aplicados en otros países vecinos como en Siria o en Irak, mediante las sublevaciones que intentan utilizar para derrocar a los gobiernos contrarios a sus políticas. Hay que destacar que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dio declaraciones ayer martes y hoy también miércoles. En estas declaraciones afirmó que el plan estadounidense ha fracasado contra Irán, que Irán se mantiene firme, el pueblo iraní ha conservado su dignidad y ha logrado frustrar todos los planes malvados de los enemigos contra el país, asegurando que Estados Unidos, ante la resistencia del pueblo iraní a sus sanciones, intentó utilizar las protestas para provocar el caos en el país y alentar a estas protestas, pero fracasó. Y muestra de ello que también, según los servicios de inteligencia iraníes, algunos de los detenidos pertenecían o eran afiliados a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, servicios secretos, la CIA. Hay que destacar también que el presidente iraní Hassan Rouhani acusó
a Israel y a Arabia Saudita a alentar a Estados Unidos a retirarse del acuerdo nuclear firmado entre Irán y el grupo de los 5+1 en el 2015. Y la retirada de Estados Unidos fue unilateralmente en el mayo de 2018 y el 4 de noviembre Estados Unidos reimpuso las sanciones económicas sobre Irán y ejerció la política de máxima presión. Esta política, según el presidente iraní, ha fracasado y no ha alcanzado sus objetivos, según habían afirmado anteriormente Arabia Saudita e Israel, que Irán no lograría resistir sino varios meses ante estas presiones. Hay que destacar realmente también que el presidente de Irán aclaró que la medida del gobierno de, en primer lugar, aplicar el racionamiento al consumo de combustible para impedir que haya exceso en el consumo de combustible y convertir a Irán en un país que depende de las importaciones de gasolina en momentos que enfrenta sanciones económicas sin precedentes por parte de Estados Unidos y sus aliados. Y en segundo lugar, afirmó también que elevar los precios de gasolina es para utilizar los ingresos adicionales para mejorar el nivel de vida de las personas y de los individuos más vulnerables de la sociedad iraní y que estos ingresos serán utilizados para ayudar a casi 60 millones de personas. Razón por la cual realmente el pueblo iraní entendió estas medidas, según afirmaron las autoridades, y actuó de forma prudente y así se calmaron las protestas. Salieron de forma pacífica el pasado 15 de noviembre, duraron 2 semanas y fueron aprovechadas por personas y por fuerzas extranjeras para propagar desorden en Irán. Cabe destacar que, por último, según Amnistía Internacional, estas protestas y la violencia, supuestamente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes, causaron la muerte de 208 personas, cuestión que ha sido desmentida por parte de las autoridades iraníes, afirmando que estas cifras no son reales y no corresponden a lo que ocurrió realmente sobre el terreno, sino forman parte de una manipulación mediática que se suma a la política de máxima presión de Estados Unidos y a la injerencia en las protestas y en los asuntos internos iraníes para derrocar al actual gobierno de Irán, al gobierno que resiste a la injerencia estadounidense y a las políticas de Estados Unidos, no tan solo en Irán, sino en Oriente Medio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hisham. Me espera Bassem Tajeldine, analista internacional. Vamos a darle la bienvenida. Qué bueno que te levantaste temprano y llegaste. Gracias. Te esperábamos, hace mucho que no hablamos. Y cuando tenemos buenas noticias, cuando tenemos un airecito nuevo para un pueblo tan sufrido como el pueblo de Irán, creo que ameritaba este rato, ¿no? Claro. ¿Tienen un presente distinto hoy con esta alianza que hoy se anuncia Rusia, China, Irán con ejercicios militares conjuntos? Sí, claro. ¿Cómo lo ves? Porque en el fondo, amiga, pese a lo que se quiera decir en los medios internacionales, de que esos disturbios tenían un aire reivindicativo contra el modelo económico y político de ese país, en el fondo, es una guerra geopolítica la que se está viviendo en todo el Medio Oriente y en la que Irán tiene una posición bastante respetable, de avanzada, un juego en ese tablero, para llamarlo así, bastante importante, y por tanto Estados Unidos, quien está detrás de siempre de todo lo que ocurre en muchas partes del mundo, inclusive hasta en las protestas que se han librado en la región, Bolivia, para hablar de este caso, incentivando un golpe de Estado, y ahora con una posición de defensa de los gobiernos, de sus gobiernos lacayos, frente a las protestas genuinas que se libran en esta región, Estados Unidos está también detrás de esto. Porque no se puede hablar en Irán o sobre Irán de sus revueltas, de sus luchas reivindicativas de ese pueblo, sin o excluyendo la razón de las sanciones, de esa política de guerra económica, de sanciones, de bloqueos que Estados Unidos libra contra ese país para lograr ese objetivo. Buscar una revuelta que acabe
con la revolución islámica, primero, en su propio país, y con la postura, la política exterior de Irán, que ha sido bastante perjudicial para los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel. Recién me decías, es un país bastante importante. Cuando me decías eso, ¿aludías específicamente al petróleo o a la acción política internacional que más lleva que el adelante petróleo, como que sin bastión? duda es una de las, posee la tercera reserva más importante de la región, Irán. Más que el petróleo y su gas, que sí también tiene unas reservas impresionantes de gas, Irán, es su posición geopolítica en ese escenario de guerra que Estados Unidos ha venido impulsando, de caotización que Estados Unidos ha impulsado en la región y que Irán ha hecho contraparte a ello. Sin duda, ingentes recursos económicos Irán ha destinado para hacer frente a esa guerra imperialista que pretende destruir también a Irán, no solamente a Siria e Irak, sino al mayor baluarte de la resistencia en la región. Es Irán y son los grupos que apoya a Irán frente a los grupos terroristas que apoya a Estados Unidos e Israel, como Al-Qaeda, el mal llamado Estado Islámico, que aunque dicen ellos combatirlo y ya han obtenido la cabeza de su líder, no, falso, esos grupos lo entrenaron, los armaron Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, Arabia Saudita, y Irán ha venido apoyando a grupos de la resistencia como el Hezbollah en Irán, como la situación o el frente de guerra en Siria y en Irak frente a estos mismos grupos que, repito, llevó Estados Unidos e Israel, la Unión Europea y Arabia Saudita para caotizar la región. Ante esa estrategia de guerra perdida ya por parte de Estados Unidos, obviamente busca desesperadamente Estados Unidos entonces la cabeza de quien precisamente le destruyó el juego en ese tablero geopolítico que se llama Medio Oriente. Es Irán quien le destruyó el juego a Estados Unidos en la región. Claro, no hay que ignorar la resistencia siria, la resistencia de Líbano o la participación de Rusia también. Pero es Irán fundamentalmente quien ha tenido un papel significativo en la región en la lucha contra esa política expansionista estadounidense e israelí y por tanto Estados Unidos busca como de lugar por medio de estas protestas infiltrarse, sacar provecho y tratar de destruir a la revolución. Sabes que hay dos comentarios que quiero hacerte. Cuando preguntamos en redes sociales si este es un nuevo camino para el pueblo iraní, esta alianza con estos ejercicios militares conjuntos, una de las respuestas en redes sociales, que tiene mucha participación esta pregunta, lleva 257 votos hasta ahora, una de las respuestas es de Guillermo y que acota, este también es un camino para Siria. Cuando Rouhani habla, dice, invito a todos nuestros vecinos a cuidar nuestras aguas estratégicas. Y esto hay que traducirlo, esto hay que contarlo para que se entienda más qué quiere decir Rouhani con esto y qué camino abre para los vecinos también que están necesitando una mano para ganar soberanía, porque finalmente ese es el objetivo final. Sí, en el fondo, te repito, es esa la razón. Es una lucha fundamentalmente por el mantenimiento de la soberanía alcanzada luego de la revolución en 1980, 81, 79, 80, 81, que es cuando se consolida esa revolución en Irán. Una soberanía que ha logrado alcanzar Irán y que, gracias a su apoyo, también ha podido mantener el gobierno sirio también. Una soberanía que se ve agredida por la intervención descarada por parte de Estados Unidos, la Unión Europea incluso, ellos que dicen no apoyar la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, pero igualmente siguen secundando sus sanciones. Quieren ahogar a Irán y con esto romper toda la estructura de gobierno, romper la república, instaurar allí, porque de hecho lo han dicho públicamente, una especie de dictadura medieval tipo Arabia Saudita, una monarquía, restaurar el Shah, lo han dicho algunos de esos grupos, al Shah, es decir, al reinado del Shah, que era un reinado sumiso a la política exterior de Estados Unidos. Pero, sin duda, creo que las palabras de Rouhani expresan ese sentir nacionalista y regionalista por parte
de todos los gobiernos que se han opuesto a esa política exterior destructiva de Estados Unidos. ¿Cómo ves esa posibilidad de iniciar conversaciones nuevamente con Arabia Saudita? Porque Irán, Arabia Saudita es un eje desde lo diplomático que sí se da quien aguanta la región, y lo estoy diciendo también de manera diplomática. Pero yo no lo veo fácil que Irán pueda restablecer unas relaciones de normalidad con un país, una monarquía. Sí, esta sí es una monarquía, aquella es una república. Esta, Arabia Saudita, es una monarquía, y vaya que medieval es una monarquía que depende totalmente de los Estados Unidos, controlada su política exterior, hasta su política interna por los Estados Unidos, con bases militares estadounidenses por todos lados. Aunque manifieste Arabia Saudita algunas disconformidades con la nueva política de Estados Unidos, de Trump, de imponerle a ese reinado medieval mayores cuotas de ganancia por la presencia de sus ejércitos, del ejército de Estados Unidos. Lo ha dicho claramente Trump, tienes que pagar la seguridad que yo te brindo. A pesar de que la monarquía manifieste cierta disconformidad, cierta oposición a eso, porque vaya que los han desangrado. Y hay grandes problemas económicos y políticos dentro de Arabia Saudita, tanto así que el rey heredero ya no es prácticamente él es el que manda, el heredero. Uno hay que catalogarlo ya como rey, no es el príncipe, es el rey, porque su padre está enfermo. Pero Mohammed bin Salman, sí, que es el que dirige la política exterior de ese país, un joven, un poco más de 30 años, pero que ha manifestado toda su crueldad contra Yemen y en la persecución interna, en la represión interna, pese a que hay unos graves problemas económicos, y él ha tenido que recurrir inclusive hasta encarcelar a sus primos, porque hay una disputa interna por el poder en Arabia Saudita. Mira, cerca de 8.000 príncipes disputándose cargos de poder allí. La gente que ve los Borgias porque no está leyendo la historia para ir a casos como los que pasan en Arabia Saudita. 8.000 integrantes disputándose cargos, ¿me dijiste? Sí, disputándose cargos de poder en Arabia Saudita. Entonces es insostenible, y obviamente depende completamente y cada día más de los Estados Unidos para mantener los equilibrios que han logrado allí. 8.000 familias de príncipes. Sí, entonces, por eso yo no veo futuro en la posibilidad de que este reino medieval logre una política de estabilidad, de entendimiento diplomático con países soberanos, como sí lo son, en el caso de Irán, o de Irak, o de Siria también. Si no lo logra con Arabia Saudita, ¿hay algún otro actor político en Medio Oriente que tenga esa fuerza y esa potencia como para decir, bueno, si la alianza no se da por un lado, busco a este otro actor geoeconómico? Es que los equilibrios de cierta forma se han logrado, aunque han tenido episodios de crueldad, de guerra no fría, caliente, como la que acaba de librarse en Siria y ya ha sido derrotada o derrotados todos los grupos terroristas que ayudó también Arabia Saudita a financiar, pero a petición de los Estados Unidos y de Israel, claro está. Pero Trump dice, ok, no hay más Estado Islámico, pero tengo todo el petróleo que ellos tenían y puedo hacer lo que se me antoje. ¿Qué era en el fondo lo que querían? Utilizaron estos demonios, los crearon, los utilizaron, los llevaron a Siria, cautizaron Siria, se apoderaron del petróleo. Igualmente en Irak, al norte de Irak, maneja campos petroleros a Estados Unidos a través del Kurdistán, a través de ese mal gobierno autónomo que se creó al norte de Irak, y también en el sur. Toda la península árabe ha sido prácticamente colonizada por Estados Unidos y se están llevando su petróleo. Pero se ha logrado cierto equilibrio, para ir a tu pregunta. Claro está, no con Arabia Saudita porque no se puede. Es una monarquía títere dependiente 100% de Estados Unidos. Se ha logrado gracias a un país en Asia, que no está en el Medio Oriente en razón a Europa, pero sí está en el Lejano Oriente, que se llama China. Sí lo ha logrado. Irán junto a China, ¿quién es la que hoy está comprándole realmente parte importante de su petróleo? Y por eso ha logrado sobrevivir Irán a esta política de sanciones de Estados Unidos. Ha tenido un papel fundamental. Pero también está otro país que pertenece en parte a Europa y a Asia también, en Eurasia, me refiero a la gran Rusia,
que ha jugado un papel fundamental en apoyo a los países en resistencia a Estados Unidos y a Israel, como lo es Siria, pero también en apoyo a Irán. Le ha suministrado inclusive armamentos defensivos para hacer frente a toda esta guerra terrorista que ha desempeñado Estados Unidos y que no ha ocultado. De hecho, en parte de su campaña, Donald Trump acusaba a Hillary Clinton por armar al mal llamado Estado Islámico y Al Qaeda. Los armaron ustedes, le decía públicamente Donald Trump a Hillary Clinton y a Obama, y ahora nosotros vamos a derrotarlo. Sí, sin duda, asesinaron a la cabeza que ellos habían creado, a ese demonio, a ese Frankenstein, pero se apoderaron del petróleo sirio, que era lo que en el fondo quería, y es donde están obteniendo sus recursos. Un nuevo camino para el pueblo iraní, pregunta en Twitter. Voy a las respuestas porque ya vamos despidiendo el programa, incluso, no solamente este espacio de debate. Se puso interesante la cosa, pero 9:25. Sí, 75% responden ustedes, no 9%, no sé, 16%, hay 262 votos. Me quedaron todos los temas de economía, me quedaron todos los temas de deportes. Copa América está al tope de las tendencias en este momento en Twitter. Me quedó gestoso en Estados Unidos esperando para ver cómo va este juicio político, si se mueve o no contra Trump. Además, hay una visita de China a Seúl. Les voy anticipando lo que en los próximos espacios de Telesur ya van a ver, porque en este de agenda abierta hay que cerrar la persiana, señores. Mientras nuestro invitado, Bassem Tajeldine, hablaba sobre lo que está ocurriendo de aquel lado del mundo, en Medio Oriente, yo lo escuchaba y pensaba, lo que está pasando de acá, de esta zona del continente americano con Bolivia, claro ejemplo de cómo Estados Unidos penetra, destruye y se va con lo que quiere en mano. Miren este tuit de Evo Morales para cerrar el programa. El gobierno de facto en Bolivia censura a Alejandro Salazar, caricaturista del periódico La Razón de Bolivia. Durante nuestro gobierno los periodistas gozaban de libertad de expresión y varios eran claros opositores con micrófono abierto. Allí la imagen, así las cosas. Ahora podemos reconciliarnos. Sí, mira la imagen, Bassem. Sí, nos vamos a reconciliar y todo. Así. En esta dictadura nadie tiene la posibilidad de pensar diferente, dice Evo Morales. Cerramos, nos vemos mañana. Gracias, Bassem, como siempre. Gracias a todos. Hasta luego.